Sean bendecidos todos nuestros hermanos y amigos oyentes que nos dan la bendición de no solamente conectarse, pero estar ahí pendientes del programa radial o en la televisión. ¿Cómo han estado? Les saluda aquí la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas. Deseo y pido al Señor que Él sea con cada uno de ustedes, que usted pueda ver la gloria y la gracia del Señor a cada paso de su vida y que cada día que usted despierta, usted se dé cuenta que es una gran oportunidad, no solamente para recibir del Señor, sino para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Hoy estamos felices porque el Señor nos permite comenzar una nueva serie que nos va a ayudar muchísimo. Lo he venido deseando, sintiendo que necesitamos hablar sobre este tema porque es un tema que a todos nos toca. Tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con la raza humana y con una de las grandes facultades que Dios nos ha dado. El tema que vamos a comenzar hoy es el poder de tus palabras, el poder de tus palabras. Y le puse así de tus palabras porque podemos hablar sobre el poder de la palabra de Dios, pero estas semanas que vienen vamos a estar hablando sobre el poder que las palabras que nosotros hablamos tienen, muy importante. Y como subtema le he puesto hablando como conviene. ¿Algún día usted ha dicho algo que se ha quedado, ay, ¿para qué dije eso? Ay, pero ¿cómo se me ocurre? Y usted quisiera regresar esas palabras, pero resulta que lo que uno dice ya se fue. Y lo único que uno puede hacer es pedir perdón, disculparse y prometer no volver a decirlo y trabajar uno con su vida en ese sentido. Se toma mucha sabiduría para hablar como conviene, pero bendito sea el Señor porque en su palabra Él nos da muchísimo consejo cómo nosotros podemos hablar como conviene. Cuando hablamos de palabras o de hablar, nosotros los seres humanos, ustedes y yo, tenemos esta facultad que nos fue otorgada por Dios, el autor de todo lo bueno. Hablar, tener palabras para hablar, la facultad de hablar es una bendición, es una facultad que Dios nos ha otorgado. Él nos dio a nosotros este maravilloso regalo de poder usar palabras para expresarnos. Una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. Etimológicamente, el término palabra se deriva del latín parabola, como de donde sale la palabra parábola. Entonces, desde tiempos antiguos, desde el principio, Dios otorgó al hombre esta facultad de poder hablar y usar palabras para expresarnos. Entonces, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, lo admiramos y expresamos con palabras nuestra admiración, pero se tomó la vista. Cuando escuchamos algo, una música, una sinfónica, una canción, un himno que adora a Dios y lo exalta, entra por nuestros oídos y con palabras nosotros expresamos cómo nos hizo sentir eso que nosotros escuchamos. Entonces, si usted se da cuenta, las palabras se forman debido al uso de varios sentidos y Dios nos ha dado esa facultad de poder hablarlo. La palabra también puede referirse a la facultad de hablar de una persona. Cuando nosotros hablamos de una persona, usamos palabras. La palabra distingue al hombre de los otros animales. Ay, esto está tremendo. Me está diciendo que soy un animal, pastora Sarita. Somos, pero somos racionales, ¿ok? Entonces, y a los racionales, a los seres humanos, Dios les dio la facultad de hablar. Como palabra también se domina la aptitud oratoria. Esa es la elocuencia
y persuasión de una persona. Por ejemplo, la gente que vende, los vendedores, sus palabras son bien persuasivas y aunque usted no necesite lo que le están vendiendo, usted termina comprándolo, porque esta gente tiene una aptitud oratoria tremenda, tiene cómo llegarle, tiene elocuencia, tiene persuasión. Se dice lo mismo de los predicadores o los maestros o los que dictan cátedras en las universidades y bueno, es una cosa increíble. Eso se dice, a estas personas se les dice que tienen el don de la palabra. No que hablan y saben hablar como los seres humanos, sino que tienen un don para usar las palabras de la manera más elocuente. Ahora, en la Biblia tenemos un libro que es muy necesario para nosotros, llamado el libro de Proverbios o el libro de la sabiduría. Este libro de Proverbios está compuesto de oraciones cortas o dichos cortos que nos hablan directamente a nuestra necesidad para mejorar nuestro comportamiento. El libro de Proverbios nos enseña cómo pensar, cómo hablar, cómo conducirnos, cómo celebrar, cómo comportarnos en una fiesta. Por ejemplo, fíjese que Proverbios dice, cuando te inviten a una cena, espérate que te digan dónde te vas a sentar, porque no vaya a ser que ocupes el lugar que ya está asignado a otra persona y te van a avergonzar si te mueven. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero Proverbios habla de eso, fíjese. También habla de no comer mucho, dice que hay que poner cuchillo a la garganta. ¡Ay, qué tremendo! Proverbios es maravilloso. Todo creyente debe de leer el libro de Proverbios. Es buenísimo. Este libro de Proverbios nos habla claramente de la importancia de administrar nuestras palabras sabiamente. El don que tienes de hablar, Dios quiere que lo administres con sabiduría, porque toda palabra que sale de nuestra boca tiene fruto. Todo lo que uno habla tiene fruto. Y uno, el que lo habló, va a vivir con el fruto de su siembra hecha a través de la palabra. Este sagrado libro de Proverbios o dichos sabios fue escrito por el rey Salomón. La Biblia dice que estando Salomón adorando a Dios y orando en su presencia, Dios le dijo, él era un joven y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, mira, yo no sé cómo conducirme delante de tu pueblo, porque él era el rey. Yo no sé cómo gobernar, yo no sé cómo hablarles, para mí es difícil tomar decisiones, cuando vengan a mí a pedirme consejo, no sé qué les voy a decir, así que te pido por favor que me des entendimiento, que me des sabiduría. A Dios le impresionó la petición de Salomón, porque no le pidió cosas, le pidió un don maravilloso. ¿Y qué cree que dice la Biblia? Dice que Dios le dijo, como no me pediste dinero, cosas, fama, nombre, ni cosas tangibles así, sino que me pediste sabiduría, no tan solo te voy a hacer sabio, pero te voy a dar todas esas cosas que tú vas a necesitar. ¡Wow! ¡Qué impresionante, Salomón! ¿Sabe que el libro de Proverbios, entrando en el capítulo 1, dice la razón de los proverbios? Y no está escrito ahí no va a aparecer en la pantalla, pero yo le quiero leer rapidito esto para que usted sepa por qué los proverbios son excelentes para enseñarnos a hablar. Dice, el motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Judá. Para esto sirven los proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. O sea que una persona que es sabia recibe consejo. Y también dice para recibir consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para eso sirven los proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, ¿por qué quise leerles eso? Porque vamos a utilizar mucho el libro de Proverbios para hablar acerca de que hay poder en tus palabras. Entonces, Salomón pidió sabiduría y Dios se la otorgó y le dio una sabiduría inigualable, el hombre más sabio, y todavía seguimos hablando de él.
Allá en el capítulo 18, versículo 20 de Proverbios, mire lo que escribió Salomón. Dice Salomón, Proverbios 18, 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que uno habla le va a llenar. Y si nosotros queremos estar llenos de buenas cosas, tenemos que aprender a hablar. Y dice, se saciará del producto de sus labios. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice, cada uno comerá hasta el cansancio el fruto de sus palabras. Wow, esa versión está pero bien clara de lo que esto significa. Entonces, nuestra vida, nosotros los seres humanos, hemos sido bendecidos y empoderados. Las palabras que nosotros hablamos tienen poder. Por eso el tema es el poder de tus palabras. Nosotros hemos sido bendecidos, empoderados, con diferentes facultades como seres humanos. Pero uno de los más grandes es hablar, el poder hablar. Y vamos a hablar de eso, la facultad de hablar. Cuando Dios nos bendijo con esta habilidad de hablar o el uso de las palabras, nos estaba confiando un gran tesoro. El hecho de saber hablar, poder hablar, tener la facultad de hablar, es un tesoro que Dios nos ha confiado. Pero este tesoro debe usarse con muchísima responsabilidad. ¿Se acuerda usted, o si usted tiene bebés a su alrededor, se recuerda cuando crió a sus hijos y ellos no sabían hablar? ¿Se recuerda cuando su bebé dijo la primera palabra de su vida? ¿Usted cómo lo celebró? ¿Cómo lo celebró? Yo no sé qué dijo. La mayoría dice mamá o dice papá, porque es tan cortita esa palabra. Por otro lado, muchos de los niños aprenden a decir no. Casi nunca aprenden a decir sí, sino no es más fácil. Entonces, ¿cómo ellos empiezan a hablar y a decir sus palabritas? Y nosotros, ¿cómo lo celebramos? Y los andamos exhibiendo. Mi hijo ya habla, ya dice pan. Dile pan, mi hijo. Y el niño se niega a hablar frente a la gente. Ay, Dios mío. Pero con usted habla la criatura. Y nosotros... No sé si a ustedes les pasa, pero los adultos nos cuidamos qué hablamos delante de estas vidas pequeñas que son como esponjas, que están aprendiendo, que están apenas desarrollando esa gran facultad de hablar. Y nos cuidamos que lo que nosotros los adultos hablamos delante de los niños sea digno de repetirse. He visto familias que celebran porque el nene dice una mala palabra, o una maldición, o una cosa que no es buena, que no debe estar en los labios de una criatura, pero el bebé lo escuchó de un adulto. Entonces los adultos tenemos que tener cuidado cómo hablamos delante de los niños porque están aprendiendo. Así que nosotros los adultos somos responsables de lo que el bebé aprende a decir. Ahora, ya siendo ese bebé un adulto, ya creció, ya crecimos, la palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo debemos hablar, cómo conviene, y desarrollar esa palabra y administrar esa facultad de usar las palabras para expresarnos. Y Dios nos hace muy responsables de cómo usamos esta facultad. Entonces es muy importante entender que el uso que le demos a nuestras palabras debe hacerse, decía yo, con responsabilidad. Uno debe hacerse responsable de lo que dice. No sé si se ha topado con personas que dicen, no, yo no quise decir eso no fue lo que yo dije, y usted no la saca de allí y todo el mundo lo escuchó. Entonces eso crea conflictos. ¿Cómo hacemos para aprender a usar esta facultad como a Dios le agrada? Mire lo que dice Proverbios 15, 1 y 2. Muy clave. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Muchas palabras aquí que casi no se usan. En términos más claros, la Biblia, Dios habla hoy, dice, la respuesta amable calma el enojo. O sea, si usted se topa con alguien enojado, su esposo está enojado, su hijo está enojado, usted no puede hablar en el mismo tono que él está hablando porque se va a hacer un incendio.
Pero si usted le habla calmado, usted respira, usted dice en el nombre de Jesús, aquí voy, usted va a calmar a esa persona. Amén. Entonces dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Es como echarle leña al fuego. De la lengua de los sabios brota sabiduría, pero de la boca de los necios brotan necedades. ¡Wow! Les dije que Proverbios es directo, al punto, lo que necesitamos. Entonces, la facultad de hablar solo le fue otorgada a la corona de la creación. ¿Quién es la corona de la creación? El hombre, la mujer. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. Esta facultad, este tesoro, porque saber hablar de verdad que es maravilloso poder expresarse. Es maravilloso. Y el hombre ha desarrollado maneras como la persona que nace con un impedimento de hablar, que no puede hablar, que no oye y por lo tanto a veces no hablan, no pueden hablar, pero se han inventado métodos para poder expresarse, como el hablar con señas. Es un idioma ya eso. Yo admiro eso, porque ahora la gente no se queda sin expresarse cómo se siente. Entonces, esta facultad, este tesoro, esta responsabilidad que tenemos fue dada al género humano. Directamente vino de Dios, del Creador, de las palabras, de la facultad de hablar. Él es el dueño. Dios es el dueño de la facultad del habla. Dele la gloria a Él porque usted puede hablar, puede expresar lo que siente con palabras. Ahora Él quiere que nosotros nos edifiquemos, aprendamos, podamos agregar a nuestro vocabulario palabras nuevas, y la mejor manera de aprender a hablar mejor es leyendo libros, pero sobre todo el libro de libros, la palabra de Dios. Entonces, Él es el dueño creador de la facultad del habla. El mismo Dios, señoras y señores, usó la facultad de la palabra para crear las cosas. En Hebreos 11:3, el escritor de Hebreos dice algo muy tremendo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que usted ve ahora, la luna, el sol, las estrellas, el cielo, los mares, los ríos, la tierra seca, los árboles, los bosques, todo lo que usted puede ver fue creado de lo que no era, por la palabra de Dios. ¿Usted se da cuenta? Y Dios nos dio esa habilidad a nosotros. Cuando Él sopló aliento de vida sobre el hombre, ahí iba su habilidad de expresar con palabras, y se la dio al hombre y la tenemos nosotros. Génesis 1, del 1 al 3, está hablando a lo que se refería Hebreos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aquí viene, versículo 3, y dijo Dios, habló una palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no tengo tiempo para leerles todo el capítulo 1, pero ahí se ve todo esto. Y dijo Dios, y habló Dios una vez más, y todo lo que existe vino a existencia por la palabra de Dios. Esto me enseña a mí y a usted que nuestras palabras tienen poder creativo. Tienen poder creativo y tienen poder destructivo, porque con una palabra nosotros edificamos o nosotros destruimos a los que nos escuchan. Entonces, de ahí en adelante vemos al Creador usando palabras creativas que salieron de su boca para ver lo que ahora nosotros vemos. Esto nos enseña que hay poder en las palabras. Y quiero decirles en segundo lugar que tus palabras, mis palabras, tienen poder para crear situaciones. ¿Cómo ve? Nuestras palabras tienen poder para crear situaciones. Yo no sé si usted se había puesto a pensar cuánto poder usted tiene.
cuánto poder Dios nos ha otorgado. Es increíble esto. Y Él quiere que lo usemos con responsabilidad, que lo usemos con sabiduría, que lo atesoremos. A veces tenemos que ahorrarnos las palabras. A veces quedarse callado es hablar bien. A veces esperar tu turno es hablar bien. Entonces, Él quiere que nosotros entendamos que nos ha dado poder para crear situaciones. Con nuestras palabras nosotros podemos mover ejércitos espirituales, hacer el bien. Con nuestras palabras podemos causar también destrucción. Lo que tú sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, todo se manifiesta a través de la palabra. Tú cuentas cuáles son tus sueños, tus planes, ya usaste palabras. Y estas palabras te edifican. Tú te oyes hablar cuál es tu sueño, cuál es tu meta, y tu espíritu recibe lo que tú estás hablando. Entonces, cuando hablas de una manera, no puedo, no sé, no voy a llegar a nada, también tu espíritu lo está recibiendo. ¿Sí? Ni necesitas que nadie te venga a decir nada negativo. Uno mismo se alienta, uno mismo se levanta, y uno mismo también se puede aplastar o destruir totalmente. Y con la palabra que nos da esa facultad que podemos hacer que otros tomen decisiones, cambien de actitud, e incluso podemos hacer que la gente crea en lo imposible, tanto bueno como malo. ¿Sí? Las mamás entendemos esto porque hablamos a nuestros hijos y les hablamos y les decimos: no lo hago por tu mal, lo hago por tu bien. Ya, mami, ya me dijiste mucho, otra vez tú con lo mismo. Es porque queremos el bien para ti. Pero ya me hablaste demasiado. Nunca va a ser demasiado, porque las palabras tienen el poder de que la persona tome decisiones, cambie de actitud, e incluso hacerle creer que lo imposible es posible, como también puede ser para lo malo. Proverbios 18:21. Este versículo casi toda la gente que es creyente lo conoce. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Mire, mis palabras, tus palabras, tienen poder para dar vida o para dar muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. En la versión Dios habla hoy dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Ay, Dios mío. Los que hablan mucho sufrirán consecuencias. ¿Ha conocido gente que habla mucho? Dice que sufre consecuencias por hablar mucho. Desde niños fuimos educados para saber qué decir y qué no decir. No sé si a ustedes, pero mi mamá nos decía: cuando vayan a una casa, calladitos todos ahí, no interrumpan a los adultos, pidan permiso para entrar, saluden cuando entren, den gracias si les dan algo, no vayan y abran el refrigerador solo así, pidan permiso. Modales, educación y cómo hablar en el momento adecuado. ¿Cómo necesita nuestro mundo esto hoy en día? De verdad, fuimos educados. Y así que, hablando de nuestra vida ya de adultos, ¿no cree usted que es tiempo, y creo que es el tiempo perfecto de Dios, en que nosotros nos reeduquemos sobre cómo hablar y entendamos el poder de nuestras palabras? Que aprendamos a alimentar, restaurar y ampliar nuestro vocabulario. Muy importante que nosotros hagamos esto, y la Biblia es el mejor libro para uno aprender a hablar como conviene. Así que a medida que vamos creciendo y vamos madurando, vamos perdiendo la inocencia. Ya no hay muchos niños inocentes hoy en día. Ya casi no. Y se va perdiendo la inocencia. Entonces ya las palabras vienen en doble sentido, vienen con groserías, vienes con intención de herir, vienen disfrazadas. No, yo no quise decir eso. Se va perdiendo la inocencia. Entonces tenemos que aprender, reeducarnos en cuanto a cómo hablar. Y cuando perdemos la inocencia, empezamos a dudar aún de nosotros mismos, a dudar de Dios, a dudar de la gente. Alguien te dice: yo te amo, yo te estimo, y tú no le crees. Yo te respeto. No, es que no te creo. Porque la inocencia se va perdiendo y empezamos a ver lo negativo, lo feo, y en vez de lo positivo y lo lindo.
Toda persona que nosotros encontramos o toda persona que nosotros platicamos merece que le demos, que le demos, ¿cómo se dice? No nos dudemos de esa persona, sino que quizá me está diciendo la verdad, yo le voy a dar tiempo a ver cómo va a dar fruto sus palabras, no cortarlos así, porque si no vamos a empezar a desconfiar antes de conocer. ¿Cómo hago para conocer a una persona, Pastora Sarita? Deje que hable, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que a veces usted tiene que guardar silencio para que la otra persona hable, para que pueda expresarse y usted pueda conocer qué hay en el corazón de ese ser. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, o sea, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. La lengua amable, dice el Dios habla hoy, la lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. Y Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad del alma y medicina para los huesos. O sea que las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. ¿No le ha pasado a usted que escucha a alguien y dice, uy, me sentí tan bien después de que hablé con esa persona? Esa persona, sus palabras son como un panal de miel que da fuerza. Y no solamente eso, sino que da ánimo. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con su sabiduría. Las palabras del malvado destruyen a sus semejantes, mas la inteligencia de los justos los salva. Para concluir, quiero decirles que debemos estar agradecidos con el Señor por este poder del habla, porque Él nos ha empoderado, nos ha dado este tremendo privilegio de poder comunicarnos a través de palabras. Es una habilidad, una bendición y también una tremenda responsabilidad, porque yo puedo edificar, puedo dar vida o puedo dar muerte al que me escucha. ¿Sabe que podemos elegir utilizar esta fuerza de una manera constructiva a través de nuestras palabras, dando aliento a la gente, dándoles palabras de vida, de sanidad, no poner obstáculo con nuestras palabras, sino aprender a abrir camino para las personas? ¿Cómo diría usted o cómo entiende usted esto? Al decir, ¿no hay comida? ¿O hay comida? Mire cómo comenzó la primera, ¿no hay comida? Y la otra, ¿hay comida? Mire qué diferente. La pregunta es prácticamente lo mismo, pero la manera como se expresa tiene mucho que ver cómo la otra persona le va a contestar. Si decimos soy pobre, no puedo, no tengo, no sé, o directamente ni siquiera lo intentaré, estamos hablando sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos lo que Jesús dijo al respecto. Mateo 12:36 al 37. Y yo les digo, dijo Jesús, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Nuestras palabras van a trabajar en contra nuestra o a nuestro favor. ¿Qué les parece el tema? El poder de tus palabras. Y yo quisiera que ahorita echáramos mano de esta habilidad y vamos a hablar con nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos unimos? Porque orar es hablar con Dios. Y qué bueno que tenemos esa facultad. Nos vamos a unir para hablar con nuestro Dios y les espero en nuestro próximo devocional, porque vamos a ver tremendos ejemplos que nos van a ayudar. Tremendos ejemplos de personajes que usaron las palabras para dar vida y no para destruir. Entonces vamos a echar a andar este tremendo privilegio y responsabilidad de nuestras palabras, hablando con nuestro Dios. Señor amado, muchas gracias por esta facultad de poder hablar. Gracias por esta habilidad que tú nos has dado. Gracias porque hemos avanzado mucho desde que éramos unos bebés, hemos aprendido mucho. Gracias porque tú has estado ahí con nosotros.
Perdónanos por las palabras que hemos hablado para herir a otros, por las palabras que hemos hablado sobre nuestra propia vida, por las palabras hirientes o negativas que han hecho que el ambiente se ponga tenso. Ahora, Señor, gracias porque tú nos limpias y nos perdonas y nos ayudas y nos restauras. Qué hermosas palabras para decirte. Y la más importante que te vamos a decir en esta noche es que te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Estamos agradecidos que nos has hecho hijos tuyos. Estamos seguros de nuestra salvación en Cristo. Gracias, Señor, porque por tu palabra nosotros hemos sido salvos. Ayúdanos ahora a edificar. Ayúdanos a dar vida a través de nuestras palabras. En el nombre poderoso de la palabra viviente, Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén. Wow, yo no sé si usted se gozó, pero este es nuestro devocional número 1 del poder de tus palabras. Compártaselo a alguien y conéctese la próxima vez porque vamos a continuar adelante con esto. Soy la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional, quien les saluda, les bendice, declarando lo mejor de Dios para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.